valientes soldados de la guerra, ahora vencidos, ocupan sus caballos de combate en ajena hacienda ajena. Ya han cambiado las lanzas que empleaban en el enemigo por el hacha que voltea los árboles amigos, quedándose más pobres que nunca. Los carros antes guapos cobradores de huella dejan llanta y vara en las manos del herrero para que rompa a golpes de martillo la ilusión del carrero. Sin leña los fogones, sin monte los hacheros y la negra mentira del carbón en la mirada en el triste momento de partir a la hermosa ciudad que nos quiere recibir en sus orillas, en sus orillas. Decimos, y la negra mentira del carbón en la mirada, ¿puede ser? Vamos a verlo. Sin leña los fogones, sin monte los hacheros, con la negra. No. Y la negra mentira del carbón en la mirada. Los valientes soldados de la guerra, ahora vencidos, ocupan sus caballos de combate en ajena hacienda ajena. Y han cambiado las lanzas que empleaban en el enemigo por el hacha que voltea los árboles amigos. Bueno, yo trabajo en la pintura desde muy chica, desde los 11 años más o menos. Estudié pintura en la provincia de La Rioja, donde nací, y durante el proceso, casi al final del proceso, me vengo a Buenos Aires con la idea de estudiar pintura. ¿Qué significa o cuál es la inspiración? Es una maternidad morena, porque la madre es negra y se llama Ana. Venir a Buenos Aires, sobre todo para los provincianos, es más que nada el lugar donde vamos a aprender aquello que vamos a hacer y sobre todo donde podemos desarrollar una actividad como la cultural, ¿no? En el interior se gestan culturas propias, diferentes, y cada una con su ritmo, y creo que es esencial que vivan en ese lugar. La idea podría ser que se puedan desarrollar cada una de estas actividades en su lugar, ¿no? Sin la necesidad de tener que ir a otro lugar y tener una presencia, poder vivir de lo que uno más sabe hacer, ¿no? Como cualquier otra persona. Migrar es una decisión dura, es irse del lugar donde uno vive, de sus amigos, de su cultura y irse hacia lo desconocido. En La Rioja, en la época que yo viví, esta situación ya estaba instalada. No era una situación nueva, era algo que ya estaba inserto de alguna manera en la cultura. Era parte de la cultura de cada lugar. Los jóvenes se socializaban con la idea de que una de las oportunidades, uno de los caminos de su vida era irse, quizás el principal camino, los jóvenes de estas zonas. Eso quiere decir que es una decisión individual, pero que se dispara en el contexto de una alternativa que ya está fuertemente instalada en la cultura. Añoré siempre este lugar de volver, siempre añoré, no sé, lo llevo muy adentro. No sé, me gusta la vida acá de campo, así me gusta. Y me fui a la ciudad por oportunidades que me entusiasmaron de ir a Buenos Aires, que allá podía estudiar y trabajar. Y yo Buenos Aires me lo imaginaba, bueno, una ciudad muy especial, digamos, uno sueña, la imagina de mil maneras. Pero llegaba a conocerla bastante a través de dos revistas, El Villiquen y Mundo Infantil. Yo viví esperando que llegara el correo que me mandara esas revistas, porque me enloquecían, y a través de esas revistas yo creo que conocí muchas cosas. En aquellos años acá en esta casa había radio, porque mi abuelo, él era tomero, le decían que era encargado del agua, de riego. Y bueno, y él se había podido comprar una radio.
lo que era acá tener una radio, poder escuchar? Pero era a batería, o sea que había que cuidarla porque se terminaba la batería y había que mandarla a la ciudad a cargar. Cuando llegaron las radios portátiles, las Pika, las pequeñas Pika de la época, unas radiecitas japonesas que eran relativamente accesibles, eso produjo un efecto muy importante porque de repente se conectaron con otro mundo, con el mundo de la ciudad, con un mundo que imaginaban lleno de brillo, lleno de diversiones, lleno de estímulos, lleno de luz. Y eso empezó a ser uno de los factores que motivó, más allá de lo que expulsaba por la falta de trabajo, etcétera, lo que motivaba la atracción hacia la ciudad, lo que llamaríamos efecto demostración en sociología, ¿no? Se llama efecto demostración ese impacto, por ejemplo, de la radio. Es pop la emigración. Claro, totalmente. Es más. Claro. Son muchas cosas que por ahí si queremos verlas o queremos disfrutarlas tenemos que salir. Pasa en los pueblos por ahí del interior. Si quieren ver un estadio, o para ellos un estadio grande de fútbol, venir acá al estadio de Vargas. Imagínate en los años 60, o sea, haber sido un logro total para la persona que se iba y volvía, por más que no haya hecho nada, por más que haya ido y vuelto y decir, no conseguí trabajo. Pero es una imagen tristísima eso de que vuelva y el loco capaz que tenía una vida perrísima donde se haya ido, pero cuando vuelve un héroe, porque capaz que el loco viene con una mano adelante y otra atrás, pero trae el peso de la experiencia. Nosotros tenemos una familia de amigas que vivían a la vuelta de mi casa, que se fueron a Comodoro Rivadavia por el tema de las petroleras, creo que. Y se fueron toda la familia y ya hicieron casa, tienen su puesto de trabajo. ¿A dónde fue tu hermano? ¿A Buenos Aires? ¿Con el mismo fin? ¿A laburar? A laburar, a buscar laburo, y por ahí no se dieron las cosas como él pensaba y tuvo que volver. Aunque no lo crean, afloraron los raperos. Venimos a traerles la cultura, literatura forjada en estructura, debajo de un rancho y una viña. Y después, cuando ya la migración se fue instalando, cuando ya había generaciones migradas, los emigrados venían de visita, venían generalmente para la época de la fruta y venían con regalos y se mandaban la parte y contaban lo bien que estaban y venían con ropa nueva y exageraban un poco la situación, porque lo cierto es que en la ciudad tampoco ingresaban plenamente. La ciudad no los aceptaba del todo. Había trabajo, al mismo tiempo había rechazo, había prejuicio hacia los recién venidos. Era la Argentina blanca, la Argentina de los inmigrantes europeos, que era la que estaba instalada y a la cual venían los morochos del interior. Yo me fui a trabajar a Buenos Aires, era joven, que claro, loco, las chicas buscaban trabajo y uno ya se iba y ya allá se juntábamos con los conocidos de las provincias, en el provinciano que había, en el Parque Retiro, ahí sí nos juntábamos, todos los riojanos, mejor dicho. Y yo les voy a contar una cosa, ahora que estoy conversando con ustedes, lo que se vivía antes. Mi madre tenía un canastito que hacían los canastos, y tenían los huesos de los animales ahí que los hacían hervir, y ahí estaban en ese canastito. Estaban, claro, corría viento, estaban llenos de arena, llenos de tierra. Y venía un vecino, hasta nosotros mismos hacíamos, sacaban prestos los huesos, iban y decían, y decían, papá, buenos días, don Manuel, buenos días, mi hijo, pase, chango, pase, le decía el viejo. Pasaba el chango para adentro. ¿Y qué anda buscando? Dice mi mamá que le preste el hueso de la sustancia. Ya lo decía mi mamá, anda, chinta, anda, dice ahí en el canasto, sácate, dice, de ahí el hueso es, lo sacudíamos nosotros el hueso.
y 2 o 3 huesos, y le dábamos al chango que lleve el hueso de la sustancia. ¿Por qué? Porque ellos lo lavaban al hueso y lo volvían a hacer hervir para allá para sopa. Porque antes era una pobreza terrible. Este ha sido un lugar turístico antes. Yo poco me recuerdo, pero me contaban los viejos. Y las grandes fiestas se hacían allá en unos viñedos, una parte, muchos árboles, mucha forestación. Se hacía una fiesta enorme. Y bueno, la gente se fue, el sufrimiento los ha corrido. Mira, este año no hemos tenido agua de río en todo el verano. Mis viejos eran de acá. Y han sufrido mucho para criarnos a nosotros. Y a la vez, lo que uno sufre siendo niño no quiere que los hijos de hoy sufran. Los míos están todos en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allá viven bien, comen bien, se visten bien. Nunca me han olvidado, siempre vienen, me visitan. Pero yo los aplaudo. ¿Para qué los puedo hacer quedar aquí? Cuando salí de La Rioja, volví los ojos llorando. Adiós, tierrecita mía, que lejos te vas quedando. Chayita del vidalero, déjame tu copla, te entrego mi voz. Y esta cajita chayera, templada en el fuego de tu antiguo son. Venga, vinito patero, dulzón y fiestero, adentro nomás, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero, La cuestión de los pueblos, de la gente que emigra de sus pueblos, en todo caso, para ser más preciso, es bastante genérica. Creo que se dan muchos pueblos pequeños, gente que está buscando, como ha buscado uno también, un horizonte mejor. Y después también, en esos mismos años, aquí en La Rioja también se producía un éxodo interno, que venía del campesinado, la tala indiscriminada de los bosques en los llanos, la que se hizo para construir los durmientes de los ferrocarriles, la cantidad de algarrobos y de quebrachos que se quemaron también para el carbón. Todas esas cosas lo fue dejando a la gente sin su hábitat. Los llanos de La Rioja, en años anteriores, en años de los caudillos, por ejemplo, eran zonas de crías de ganado, donde desde acá se engordaba y se llevaba ganado a Chile en pie, se arriaba. Ya no sé siquiera queda el olor de los arreos en esa zona. La zona que yo estudié fue Chilecito, y las explotaciones que había ahí, la economía que había ahí, las transformaciones que ahí habían ocurrido. Y ahí me encontré además con lo que ellos llamaban el éxodo, que era un lugar, una zona de fuerte emigración, porque fue la época de las grandes migraciones internas, que eran atraídas por la industrialización que se daba en Buenos Aires y en otras ciudades, pero sobre todo en Buenos Aires, a raíz también de, con la crisis del 30, se produjo una sustitución de importaciones, un desarrollo industrial de industrias pequeñas, pero sustitutivas de todo lo que venía antes de Europa, pero que era un desarrollo industrial que empezó a raíz de la crisis de 1930, antes se importaba todo.
Todo cambió, amigo, todo cambió. Más de un 100% para lo que era antes, más de un 100%. Aquí no había transporte, no había. El transporte era la mula, el caballo y el burro. No había más. Para vestirse no había ropa aquí en San Blas, ¿sabes? No había tiendas, mejor dicho. Así que todas las mujeres compraban lienzo y nos hacían camisetas. Las mismas mujeres, ¿no? Eran muy aguerridas para trabajar ellas mismas se hacían el vestidito, se hacían las enaguas y camisas para la juventud, todo. Y ushuta. No había plata de zapatillas porque no, ushuta de cuero y vaca. No se compraba más que la hierba, el azúcar. Todo se cosechaba y se comía de las cosechas que había, que los viejos hacían. Este cerro era lleno de haciendas. Carne no les faltaba. Los viejos vivían de la fe y de eso mantenían la familia. Aquí en San Blas había muchos viñedos. De 100 había, póngale 10 que no tenían vacas, pero tenían ovejas, tenían chanchos, tenían gallinas. ¿Qué comer tenían? Era otra vida distinta. En estos lugares había cierto equilibrio que permitía a la gente subsistir utilizando sus recursos naturales y su fuerza de trabajo para las demandas locales. Eso no era en una economía que en un sistema capitalista pudiera ser viable. Cuando ya empieza a haber, se abre un camino, hay un colectivo, empieza también a abrirse la perspectiva, el conocimiento de la demanda de trabajo y poco a poco se va gestando ese proceso migratorio que para la época en que yo trabajé ya estaba instalado como algo que ya tenía 20 o 25 años o 30 años de historia. Hola, 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 hola. Hola, hola. Esta rima te la cuentan así, que a vos te queman. Abandonar esta Rioja, eso nunca. Esa cabeza nunca se lo pregunta. Estoy firme en lo que creo y en lo que siento, así que te lo digo, me despierto bien contento cuando abro mis ventanas y tengo de frente esos cerros. No cambio esto por la ciudad, por el encierro. Que no me acuerde de la nostalgia de cosas que todavía no he vivido, pero en La Rioja lo mejor he aprendido, así que sigo improvisando sobre este tema con los violines. Y te hablo de Francisco Solano, así que evangelizó a nuestros hermanos aborígenes que les robaron la identidad y les vendieron espejitos de colores y encima de mala calidad, que nos cagaron, que siempre algo de acá se robaron y ahora nos vienen a traer el uranio. Así que te lo digo, te rapeo, te digo la verdad, que no te suene extraño, no causo daño, solo te digo lo que pienso hace muchos años. Yo, ciudades urbanas, buscando un cambio, un mañana, así se llama, es el fenómeno rural. Disminuye la población en el campo y aumenta los habitantes en la ciudad. Ciudades en crecimiento. A mí me gusta el campo porque me gusta criar animales, me gusta trajinar los animales, porque de eso vivo yo, de los animales. Mi abuela que me crió, ella me decía, no sabe la cantidad de gente que había, dice, había almacenes antes, había boliches, dice, viera lo lindo que era, que ella era muy vieja también, la conoció mucho gente, o sea que había vestigios de casa, que habían vivido más gente, pero no, esa gente yo no las conocí. Nunca pensó irme. Ni ahora menos que menos. Mis hijos sí me quieren llevar. Una a La Rioja, otra a Buenos Aires, tengo los chicos en La Rioja, otro tengo en Buenos Aires. No, yo no dejo mi tierra.
Los efectos para el lugar de origen de la migración masiva son en general bastante negativos. Por un lado, porque se van los jóvenes. Es decir, los pueblos estos, donde yo estuve, había una cierta tristeza, un cierto clima de decadencia, de depresión, porque se sentía que la vida estaba en otro lado y además que se iba la juventud. En fin, siempre fue muy triste irse. Este pueblo ha sido el que me ha entregado todo a mí, todo. Tanto la gente joven como la gente mayor. Las salidas y las enseñanzas de don Rosa Toledo, de Leopoldo, allá que vivía en los cerros, que cuidaba las cabras. Para mí eran Quijotes esos tipos. Con poca escuela, casi nada, pero con una inteligencia de la vida, sabiduría de la vida y de su propia esencia, porque no todos aprendemos de la naturaleza las cosas que nos está mandando a cada rato, ¿viste? Los mensajes. La relación con la naturaleza era muy fuerte con él. Te cuento una anécdota. Un día estaba echando un palo y él cuando le pegaba el palo hacía un ruido, ¿viste? Un ruido que le salía de adentro. Así, cada vez que le pegaba el palo. Así, entonces don Rosa le preguntó, don Rosa, ¿por qué usted hace así cuando pega? ¿Para qué hace ese como quejido? Dice, para que el palo sepa que a mí también me duele cuando le pego. ¿A vos te parece eso un tipo que te diga una cosa así? Yo era changuito, pero me quedé helado con esa respuesta. Cuando me miro adentro, cuando me siento el alma, renacen cerros y cielos azules y renace mi pueblo, o tu pueblo, ese lugar del que nunca partimos porque es imposible alejar el alma de la mágica región donde aprendimos a querer la vida, donde vivió nuestra infancia, los secretos callejones, las largas calles sin nombre, el río seco con su lecho de piedra, bramador con las crecientes, las manos y la trenza de Doña Rosario, y los ojos de mi gente, con esa mirada de indagar en silencio. Un viejo caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando el pueblo azul donde nací. Si una brisa perdida trae a mí aromas de poleo y de cedrón, igual que un campanario el corazón se puebla de palomas de ilusión. En mi pueblo un cerro azul es rumor de acequia en el parral. Es la gente, el sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. Sé que tu pueblo será como mi pueblo, tal vez. Sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Un viejo caminito, senda gris,
recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando el pueblo azul, donde nací.